Ahora vamos a estudiar las operaciones que describe el autor del libro sobre el ADT lista. De la manera que las describe el autor es que él las presenta en el formato de como si fuese una clase abstracta. Si recuerdan en nuestra discusión sobre herencia, dijimos que clases abstractas son aquellas en las que tienen al menos una función que sea pure virtual, que era una función cuyo prototipo decía al principio virtual y al final decía es igual a cero. Es decir, que la intención del autor es crear esta clase abstracta para después crear subclases que en realidad sean las que implementen las operaciones de la clase lista. Bueno, más sobre esas implementaciones pues en futuros videos. Por ahora lo que vamos a notar es que cada uno de esos prototipos implica una función y vamos a describir cómo es que se supone que funcione cada una de esas funciones. Pues comenzamos con la función clear. La intención de esa función es que cuando sea invocada, pues borre o limpie o vacíe completamente la lista, el contenido de la lista. Así que si yo tenía una lista que contenía estos 4 elementos, al final voy a tener después de invocar la función clear, voy a tener una lista vacía donde la posición corriente pues va a ser la única posición posible en una lista vacía, que sería la posición 0. La próxima función es la función de insertar. Noten que esa función requiere que se le pase un elemento del tipo que guarda esa lista dentro de sí. Y vamos a ver estos ejemplos que tenemos acá para ilustrar qué sería lo que sucede al insertar en una lista vacía, donde podemos ver que la posición corriente es aquí, ¿verdad? La única posible. Pues si insertáramos el elemento 7, ese elemento va a quedar en la posición donde estaba el current position. Así que el current position estaba en la posición 0, pues el 7 está en la posición 0 de esa lista. Supongamos que tenemos ahora una lista como esta, donde tenemos una lista de 4 elementos y el current position es 2. Pues si yo inserto el elemento con valor 6 a esa lista, ese elemento va a quedar en esa posición 2 y los elementos que estaban en la posición 2 en adelante se ruedan de posición. El 3 estaba antes en la posición 2, pues ahora está en la posición 3. El 5 antes está en la posición 3, ahora está en la posición 4. ¿Okay? Así que el current position es bien importante en ese sentido de que determina dónde es que vamos a estar insertando el elemento cuando invocamos la función insert. La próxima instrucción se llama append y noten que también requiere un parámetro del tipo de elementos que esté guardando la lista. En este caso, append lo que hace es insertar, pero siempre lo hace al final de la lista, no importa dónde esté la posición corriente. En una lista vacía, append tendría este efecto que tenemos aquí, ¿no? En una lista que ya contiene elementos, append siempre añade al final de la lista. Noten que estoy invocando aquí append 2. Pues el 2 no me está quedando donde está el current position, está quedando al final de la lista. Porque append es para añadir elementos al final de la lista. Remove tiene el efecto de remover el elemento que está en la posición corriente y devolvérmelo. Noten que en este caso el prototipo de esta función tiene un return type que es del mismo tipo de los elementos que está guardando la lista. Y vamos a ilustrar con estos ejemplos cómo funcionaría. Noten que en esta lista, que contiene un solo elemento, la posición corriente es 0. Pues si yo le doy remove a esa lista, va a remover ese elemento que está en la posición corriente, que es el 9, y me devuelve su valor. En este otro ejemplo tenemos una lista de 4 elementos donde la posición corriente es 2. Así que si yo le doy remove, me devuelve el elemento que estaba en la posición 2, que es el valor 3, y remueve ese valor de la lista. Fíjate cómo queda la lista después del remove. Puedes irte dando cuenta de que cuando yo remuevo de una lista, los elementos que vienen después de ese elemento que borré se han tenido que rodar en sus posiciones, una posición a la izquierda.
Continuando con las operaciones, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 operaciones que describe el ADT del libro de texto para mover de posición el current position. Tenemos una que lo mueve al principio, otra que lo mueve al final, una que lo mueve a la posición previa, a la posición próxima, y uno en el que se puede especificar exactamente cuál es la posición a la que lo queremos mover. Vamos a verlos en estos ejemplos de por acá. Supongamos que comenzamos con una lista de 4 elementos donde el current position es en la posición 2. Pues move to start, sin importar en dónde estaba antes el current position, lo que va a hacer es moverlo a la posición 0. Move to end lo mueve al final de la lista, que eso viene siendo, para una lista de tamaño 4, pues sería la posición 4. En términos generales, una lista de tamaño n, pues move to n lo va a mover el current position a la posición n. Entonces, si luego de haberlo movido al final, le hacemos pref, lo que hace es que lo mueve a la posición previa. Next, de esta posición lo movería a la posición que le sigue, que en este caso pues da la casualidad de que es la posición final. Y finalmente la función move to pause mueve el current position a la posición que especificamos con el parámetro. Así que en este caso dijimos que lo queríamos mover a la posición 1, pues luego de esa operación nuestra lista tendría posición corriente 1, que se representaría de esta manera que vemos aquí. Aquí tenemos las últimas 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Son bastante fáciles de entender. Esta de length lo que hace es que me devuelve el tamaño de la lista. Esta que se llama current position lo que me devuelve es la posición corriente, es decir, el índice en la lista donde está el current position. Esta que se llama isAtEnd me devuelve cierto o falso dependiendo si el current position está al final de la lista. Esta que se llama getValue me devuelve el valor que está en la posición corriente de la lista, y la de isEmpty me devuelve cierto si la lista está vacía. Vamos a ver ejemplos de esas funciones en acción. Supongamos que la lista contiene estos elementos que tenemos aquí, una lista de 4 elementos con la current position es 2. Si yo le preguntara a la lista o le invocara la función de length, ella se supone que me devuelva 4 porque su largo es 4, tiene 4 elementos. El current position para este ejemplo pues sería el 2, así que el current position me debería devolver 2. La función isAtEnd me devolvería falso en ese caso porque el current position no está al final, está en la posición 2. GetValue me devuelve el valor del elemento que está en el current position. En este caso el current position es el 2, así que me devolvería el valor del elemento 2, el valor del elemento que está en la posición 2. Y isEmpty me devolvería falso porque esto no es una lista vacía.